bastante, mejorando. Bueno, me alegro mucho. Un saludo a la familia, a Cacho, a los hijos. Y bueno, retomando el tema de todos los lunes, la reflexión de la semana sobre la opinión de los hechos más importantes. ¿Qué nos trae en el día de hoy? Mira, Aldo, bueno, yo creo que hoy no podemos dejar de hablar de algo lamentable que pasó la semana pasada en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, cuando se trató una ley por la cual se iban a crear 7 universidades. Realmente lo que pasó es sin precedentes. Yo cuando lo veía no lo podía creer que estuviese escuchando a un grupo de inadaptados, porque es de la única manera que se puede llamar a un grupo de inadaptados, llamados señores diputados de Juntos por el Cambio, golpeando sus bancas, gritando barbaridades, haciendo señas obscenas, realmente totalmente lamentable. Si nosotros realmente pensamos que vamos a salir adelante con esta clase de gente tan chabacana, tan indeseable, realmente estamos muy equivocados. Yo creo que esto no le suma a Juntos por el Cambio, al contrario, le resta y le resta mucho, porque la misma gente votante de este espacio político, yo no puedo creer que esté de acuerdo con lo que pasó la semana pasada. Todos, yo creo que cualquier persona con sentido común y madura cree que la política es el arte de debatir ideas, debatirlas como corresponden, ¿no? Cada uno con sus ideas, defendiéndolas, pero no de esa manera. La sesión terminó levantándose, por supuesto que no se aprobó. Esto perjudica a mucha gente porque convengamos que hay que tener conciencia que aquellas cosas que se debaten en el Congreso, llámese Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, son aquellas cuestiones que después nos van a influir a nosotros en nuestra vida cotidiana. Y este tema de las universidades, que tendría que haber sido un tema desde ya sin debate y aprobado por todos, porque yo no creo que haya nadie que se pueda oponer a que los chicos puedan estudiar. Y eran universidades que se iban justamente a crear en lugares en donde a los chicos les cuesta mucho llegar. Una de ellas era, que la tengo más presente, en la isla del Delta. Entonces, yo lo que no puedo entender es cómo Juntos por el Cambio, que se llena la boca hablando de educación y todo lo demás, y haya hecho semejante papelón y haya levantado una sesión y se haya negado a tratar un tema y aprobar una ley tan importante. Después lo escuchaba, fíjate vos qué contradicción, ¿no? Lo escuchaba Luis Juez diciendo que este era un país de mierda. No son palabras mías, son palabras de Luis Juez. Que este era un país de mierda. Fíjate vos, ¿no? ¿Quién lo dice? Lo dice aquel que también dijo, olvídese el oficialismo que le aprobemos ninguna ley. Entonces, a ver, ¿quién está haciendo el país de mierda? A mí sinceramente me duele mucho todo esto porque yo veo que estamos muy lejos de ser una democracia. Vos no te olvides que lo fundamental en una democracia es que funcionen los tres poderes. Tenemos un poder legislativo que lamentablemente no funciona, está cobrando un sueldo que se lo estamos pagando todos para que ninguna ley pueda salir y ninguna ley se apruebe. Tenemos un poder judicial que para qué vamos a hablar. Bueno, ayer salieron a la luz WhatsApp y audios con respecto a determinada connivencia entre el poder judicial, el poder político y el poder mediático.
y tenemos un poder ejecutivo que nosotros particularmente es presidencialista, con un presidente que ciertamente no está haciendo absolutamente nada, tiene un autismo total. Yo no puedo entender que después de lo que pasó en la Cámara de Diputados no se tome una medida y una sanción, cuando por mucho menos se ha echado a un senador o a un diputado, y que con esto que pasó, que vimos todos y los que vimos y los que realmente estas cosas nos molestan, con mucha exasperación. O sea, yo no creo que ni en el gremio más duro, en una asamblea del gremio más duro, se maneje como se manejaron los diputados de la Nación la semana pasada, golpeando bancas, insultando, haciendo gestos obscenos, terminaron levantándose y yéndose. ¿Y en qué terminó todo? Que muchos jóvenes, muchos de nuestros jóvenes, no van a poder tener la posibilidad de ingresar a la facultad porque Juntos por el Cambio, que tanto cree en la educación, pero cree que a la educación solamente puede acceder aquel que tiene una clase social alta, una clase social media, pero no cree que aquel que tiene que trabajar, que es humilde, que tiene que sacrificarse, pueda llegar a la universidad. No lo digo yo, lo dijeron ellos. Sí, yo entiendo que el Estado tiene que velar por las mayorías, tendría que responder justamente para que haya mayor solidaridad, mayor equidad. Sabemos que hay casi el 50% o más de la población está por debajo de la línea de pobreza. Hay cuestiones que a veces me chocan mucho porque al común de la gente se nos hace difícil vivir, pagar los servicios. En época, por ejemplo, a mucha gente realmente se le dificulta el comienzo de las clases o llevar adelante ciertos proyectos. Y vemos también con mucha impotencia como la impunidad de aquellos que están viajando a Qatar, aquellos que tienen los dólares, aquellos que también están dentro de los sectores políticos o los sectores privilegiados, lo están haciendo mientras el común de los ciudadanos en este país estamos luchando para vivir, sobrevivir, ¿no? Entonces, uno a veces se pregunta, ¿realmente esta democracia sirve en las condiciones que está? Vos hablabas justamente de los poderes del Estado, la legislatura, el poder ejecutivo y también el poder judicial. Yo creo que hay que buscar cambios profundos, hay que buscar nuevas alternativas, porque el sistema de representación creo que está fallando, porque si justamente no resuelven los problemas más acuciantes de la sociedad argentina o están gobernando para unos pocos o están tratando de buscar sistemas que lo único que sean beneficiados sean ellos, da mucha bronca y creo que esto no se sostiene de esta manera. La representación es un hecho fundamental porque hablamos de que nosotros no podemos representarnos por sí mismos, sino ante nuestros representantes, gente que elijamos. Pero me pregunto, ¿la gente que elegimos cumple realmente ese papel que tiene que cumplir? ¿O realmente cumple con los intereses personales, individuales y no colectivos? Es la pregunta, ¿no? Y creo que si no, hay que haber un cambio fundamental en el poder político, en el poder de los partidos políticos, del sentido de la política en nuestro país, porque si no, cada vez se aleja más de la sociedad y eso es algo realmente muy complicado porque lleva a veces a caminos peligrosos, ¿no? Sabemos lo que ha significado cuando la crisis de representación política llega. A veces se buscan atajos como son los fascismos, el nacionalismo o el nazismo, ¿no? Y creo que estamos en una época donde se engaña desde la palabra, donde se dice libertario a alguien que no es libertario.
se dice justicialista a aquellos que no son justicialistas, o se dicen representar los valores del alfonsinismo, los valores de Alén y no lo representan. Digamos, hay tantas cosas para cuestionar y para revertir en esta sociedad argentina que a veces da mucha bronca. Y lo hablo de la bronca personal, porque realmente creo que esta dificultad para vivir dignamente nos lleva a cuestionar ciertas cosas, o por lo menos decir esto no es el sistema que uno pretende que sea el Estado quien iguale, que sea equitativo, tanto en la jubilación como en la educación, como en la salud. Hoy vemos que las obras sociales están desfinanciadas, vemos que ya por la principal obra de la provincia no está cubriendo los servicios, y entonces mucha bronca da al común de la gente. ¿Cómo transformamos la bronca en un proyecto colectivo que sea distinto? Esa es la pregunta que me hago, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que pensar quiénes nos están gobernando, Aldo. Y lamentablemente los que nos están gobernando es un grupo de gente y es el grupo de gente que se reunió en Lago Escondido en el sur hace poco tiempo atrás. Nos está gobernando el poder económico, nos está gobernando el poder mediático. Ellos son los verdaderos dueños del poder. No nos están gobernando ni los que elegimos, ni los que votamos nosotros, ni siquiera los que votaron Juntos por el Cambio. Vamos a ser honestos. Acá nos están gobernando, por eso yo te decía que nosotros no podemos decir que vivimos en democracia, porque yo creo que a nadie, ni siquiera aquellos que votaron al neoliberalismo, los puede representar, ya te digo, esta manga de delincuentes que lo único que hacen es bardo y que todos los meses cobran un sueldo que se lo pagamos nosotros por no hacer nada, absolutamente nada. Fíjate vos, ¿no? Lo que significa un poder judicial corrupto como el que tenemos, concatenado con un poder político y un poder mediático. Yo no sé si a vos te habrá llegado la factura de cable y la factura de telefonía celular, a mí sí me llegó, ¿no? Con aumentos realmente importantes, cuando desde el Poder Ejecutivo se había mandado un decreto para que se tomara como una empresa pública, las de telefonías y demás. Bueno, eso es lo que la gente tiene que entender, que a nosotros el tema de una justicia corrupta y el tema de legisladores corruptos, a nosotros nos toca y nos toca de cerca, porque después lo que tenemos que pagar más somos nosotros. Los que tenemos una obra social que no cumple somos nosotros. Los que tenemos que pagar una deuda impagable, impagable, somos nosotros. Y a nosotros nos influye todo eso. Entonces tenemos que empezar a pensar en eso, a pensar y a darnos cuenta que esto que nos quieren pintar como democracia no es tal y estamos corriendo un riesgo serio. Estamos corriendo el riesgo de ser dominados por quienes tienen exclusivamente intereses personales, no intereses políticos y que puedan llevar y sacar a este pueblo adelante. Y no te olvides una cosa, tenemos todavía un patrimonio natural muy importante, que es lo que se está disputando, creo yo, en este momento el mundo. El mundo. Es lo único que nos queda, son las únicas joyas de la abuela que nos quedan por vender. Sí, la crisis Entonces, energética que tiene que ver con el petróleo, el gas y el litio, y también la otro recurso que ya se está agotando, que en muchos lugares del mundo es complicado, que es el agua, ¿no? Que en este cambio climático hay muchos lugares del mundo que cada vez significa más difícil obtener agua. Y aquí lo tenemos, estos recursos naturales tendríamos que defenderlo, pero tendríamos que tener otro tipo de soberanía y otro tipo de lógica que sea mucho más defender los intereses, digamos, de nuestra
patria, nación, de nuestro estado, del nombre que le querramos poner en la categoría, pero creo que de eso se trata. Y yo creo que estamos en una etapa bastante complicada, porque se va a venir cada vez más complicada, con una inflación de más del 100%. Estamos casi en épocas similares al 2001. Y en aquel momento se hablaba que se vayan todos, hubo la experiencia del trueque, hubo la experiencia de las cooperativas, la experiencia sociales distintas, buscando economías mucho más amigables con la sociedad. Y después de esa lucha de que se vayan todos, se quedaron todos. Y se quedaron justamente muchas veces los peores en ese cuestionamiento. Y creo que tenemos que tener memoria como argentinos, como santafesinos, como costeros también, porque estamos repitiendo siempre los mismos modelos. Y como decía, no busque resultados distintos si siempre se hace lo mismo, ¿no? Creo que de eso se trata. Si siempre se vota o se busca en ciertos sectores que respondan y cada vez son las mismas respuestas, digamos, no tenemos resultados distintos, creo que tenemos que empezar a cambiar no solamente en la forma de actuar, sino también en la forma de participar. Creo que de eso se trata. No tenemos que ser observadores pasivos, sino transformarnos en actores activos. Y creo que es el verdadero desafío. Sí, también nos pasa, por ejemplo, porque nos pasó a nosotros acá, ¿no? En Arroyo Leyes incluso, cuando hubo una opción distinta, una opción renovadora, bueno, tampoco tuvimos la posibilidad porque la gente no lo quiso, no le interesó. Entonces siempre caemos en lo mismo, caemos en las mismas ideologías y personas de siempre. Yo creo que acá lamentablemente no tenemos tampoco una oposición potable, o sea, no deja de ser lo mismo que Juntos por el Cambio en todos lados. El grito, el insulto, el enfrentamiento permanente, totalmente inconducente, el no escuchar al otro, ciertamente no deja de ser lo mismo que en el resto del país. Yo creo que se caracterizan por eso, ¿no? Por la soberbia y el pensar que con levantando la voz y denostando al otro van a ganar una posición y creo que no es así. Yo creo que el que grita no es el que tiene razón justamente. Pero bueno, lamentablemente cuando se presentan otras oportunidades y otras más frescas, más nuevas, distintas, en donde se presenta un panorama político distinto, tampoco es acompañada por la gente. Bueno, en definitiva es lo que tenemos. Es la Depende, sociedad que tenemos, por es eso la tenemos que sociedad que empezar a tenemos, Aldo. Es construir la otras sociedad cosas. que tenemos. Sí. Y otro tema que yo quería tocar con vos y que lo quería tocar porque tenés mucho más llegada de la que puede tener uno por los medios que manejás y demás. Y hablando de Arroyo Leyes, tenemos un problema que si bien es reiterativo en esta época del año y que se ha dado siempre, pero que preocupa mucho a la gente, sobre todo a la gente que no está habituada y que recién ha venido a estos lugares. Hemos tenido la presencia de muchas víboras, mucha yarará en la zona. Eh, Realmente preocupa esto, porque lógicamente por el clima tan seco y tan cálido, y sabiendo de que está prohibido que los dispensarios o los zancos tengan suero antiofídico, sería interesante que desde la comuna Arroyo Leyes, junto con las autoridades de la ciudad de San José del Rincón, pudieran comunicarse y solicitar al Ministerio de Salud de la provincia que como excepción y dada esta situación, se pudiera tener en el Sanco de San José del Rincón suero antiofídico. Hasta ahora fueron atacados animales, perritos de vecinos y demás.
pero como pueden ser animales, pueden ser niños, niñas y nosotros también adultos, ¿no? Entonces, es un problema que preocupa la zona y que sería interesante si se pudiera entre la comuna y el municipio de San José del Rincón hacer este pedido, ya que la provincia ha declarado la emergencia climática, hacer este pedido al Ministerio de Salud, que sea momentáneo, por supuesto, con los controles que tengan que hacer. La verdad que yo no entiendo por qué los zancos no pueden tener soda antiofídico. Sé que no lo pueden tener, pero no entiendo por qué no lo pueden tener. Pero sinceramente es un riesgo grande. No todos tenemos vehículos para llegar a Santa Fe. Sabemos que la mordedura de estos ofidios son graves, pueden llegar a ocasionar la muerte si no se tratan de manera inmediata. Entonces, ver esa posibilidad, Aldo, de que haya entre las autoridades costeras, que haya un pedido ante el Ministerio de Salud de la provincia, me parece importante. Vamos a tomar ese tema, vamos a hablar con las autoridades, también con lo que es el Centro Regional de Neurotoxicología, que es el área responsable en el Hospital José María Cuyen de la atención de los afectados o picados por yarará, por la coral o por otros ofidios, también por alacranes. Bueno, vamos a consultar cuál es el criterio, cuál es la forma y por qué aquí en la costa no puede haber en los ANCO, en los centros de salud, algún suero para salir de la urgencia y trasladar a la persona al efector público para que sea tratado. Vamos a charlar sobre ese tema seguramente en los próximos días. Claudia, te agradezco nuevamente tu tiempo. Bienvenida nuevamente al tren, como diría Charly García, bienvenido al tren. Y bueno, te espero la próxima semana. Dale. Gracias, Aldo. Nos vemos el lunes que viene. Buena semana. Un Eh, beso. chao, chao, gracias.